Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Rommel Flores y en esta ocasión voy a compartirle una información muy interesante. Pues navegando fin de semana en YouTube, me encontré con un canal muy interesante de un personaje, ¿sí? Entonces, para ello les doy la cordial bienvenida. Vamos a tomarnos unos minutos. Espero la información que le voy a transmitir sea de agrado para ustedes, ¿ya? Fin de semana me encontré con una información del canal de Gus Latino Sueco, ¿sí? Me llamó la atención porque estaba conversando acerca de Noruega, ¿sí? El, Noruega es un país muy interesante y pues investigando un poco de lo que trata Noruega, qué es Noruega, pues su economía, sus finanzas, sus inversiones y todas sus estrategias tienen un, un algo interesante, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan revisarlo brevemente, les comparto el video de lo que este canal de YouTube de Gus Latino estaba compartiendo, ¿sí? Noruega es uno de los países más ricos del mundo. Está localizado en el norte de Europa al lado de Suecia. Tiene una población de 5 millones de personas y su economía es un poco más chica que la economía de Argentina y es 2 veces más grande que la economía de Perú. Es muy probable que ustedes no sepan mucho sobre Noruega. No es un país que llama mucho la atención. Yo personalmente he estado en Noruega y lo que les puedo decir es que Noruega es un país muy tranquilo, muy limpio, con gente tímida y es un país muy frío. Pero lo que me sorprende de Noruega es el dinero que tiene ese país. Noruega nunca fue un país conocido por ser históricamente rico, nunca fue una potencia en Europa tampoco. Y la verdad que no tiene tierras muy fértiles, pero los mares de Noruega son muy fértiles, con mucha vida marina. Y también hay un recurso en los mares que es muy importante, el petróleo. El petróleo y el gas fueron lo que convirtieron a Noruega de ser un país relativamente mediocre a ser uno de los más ricos del mundo. A lo que crecía la economía mundial en los años 70, se estaban buscando más y más fuentes de petróleo afuera de los países árabes. Fue entonces que en el mar Nórdico, que le pertenece a Noruega mayormente, encontraron pozos y reservas de petróleo inmensos. El gobierno noruego, al darse cuenta de eso, creó una empresa estatal que se llama Statoil y empezaron a excavar. Simultáneamente, el gobierno noruego se dio cuenta que le iba a entrar muchísimo dinero al país. Lo que hicieron entonces fue que crearon un fondo de inversiones donde todo el dinero que entraba por la venta de petróleo se usaría para invertir en distintas acciones, bonos, edificios y residencias en todo el mundo. Este fondo en el mundo financiero es llamado el Fondo del Petróleo. Ahora, ahí está el detalle. Este fondo de inversiones empezó relativamente chico, pero hoy día es uno de los más grandes del mundo. Es tan grande que tiene 1 millón de millones de dólares. Y este fondo es dueño de 1.5% de todas las acciones de empresas públicas en el mundo. No suena como mucho, pero es muy importante. Y es también dueño de edificios en Nueva York, en Hong Kong, en Londres, que son muy importantes. Y bueno, como ya se dieron cuenta a través del canal de Gus Latino, nos habla de un país muy interesante. ¿Por qué Noruega tiene ciudadanos más ricos del mundo? Sin embargo, el pedazo de información que les acabo de compartir en el video me llamó mucho la atención, que me llevó a investigar un poco acerca de lo que es ese fondo o cómo gestiona Noruega su economía. Entonces, a través de la página Rankia, un portal de finanzas y sobre todo de economía, educación financiera, habla acerca del Fondo Soberano de Noruega. ¿Sí? Fue muy interesante, pues Noruega, como ustedes ya se dieron cuenta, es un país muy pequeño, realmente muy poco conocido. Sin embargo, su interés en las inversiones ha sido muy interesante, pues hoy en día los países
Muy pocos países realmente hacen este tipo de inversiones, ¿no? Su economía está basada en el oro, como lo explicó, y ellos han creado un fondo en el cual las ganancias que representa el petróleo sean invertidos de manera adecuada. Por ello, Noruega ha creado, ¿sí? Ha creado un fondo de inversión. ¿Sí? Este fondo de inversión está creado en 1970. Hoy en día, pues su crecimiento es muy interesante, muy exorbitante, ¿sí? Y pues, ¿por qué tenía que investigar? Porque, ¿cómo es que un país hoy en día puede llegar a hacer esos abismales crecimientos económicos? ¿Y por qué considerarse una potencia en economía? ¿Sí? Digo potencia porque están gestionando el capital de su gente a través de los recursos que ellos han tenido y lo siguen gestionando. Muy aparte del banco central que ellos tengan, de su política, ellos tienen un fondo de inversión. ¿Sí? Este fondo de inversión es muy interesante. Me adentré un poco más a investigarlo, pues el 70% de su inversión pertenece a las acciones, ¿sí? Inversión en acciones a la cual se le denomina renta variable, ¿sí? Y yéndonos un poco más, las inversiones de este país han crecido tremendamente, que lo hacen no solo como un país pequeño, sino que hacen inversiones muy grandes en todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos acceder a más información? Me llamó mucho la atención, ¿sí? Pues este fondo de inversión de Noruega, ¿sí? Ustedes pueden acceder a través de la página web de ellos, ¿sí? El fondo de inversión a través de la página enbin.no. Está en inglés, sin embargo, pues ustedes pueden hacerle una traducción respectiva aquí. Y este Norges Bank pertenece al fondo de inversión del país noruego. Este fondo de inversión es el que se encarga de generar la riqueza que tiene hoy en día el país noruego, ¿sí? Entonces, sobre el fondo, pues el fondo empezó con el petróleo, ¿sí? Y dice que comenzaron a gestionarlo de manera responsable y pues todos los ingresos de estos recursos del petróleo y el gas fueron invertidos adecuadamente, ¿no? Para las generaciones de sus ciudadanos, ¿sí? Para sus futuras generaciones. Entonces, ¿este fondo en qué invierte? ¿Qué realmente invierte? ¿Sí? A través de su página web, todo totalmente es transparente, me llamó la atención. ¿Sí? Este fondo de inversión noruego está aprobado por el Banco de Noruega, ¿sí? Quien se encarga de gestionar el dinero también, ¿no? De la mano. Sin embargo, este fondo de inversión, miren, tiene una participación en acciones, ¿sí? En 9.123 empresas, pues dice que tiene una pequeña participación. Es una pequeña participación. ¿Cuál es su participación? Pues tienen acciones en Apple, tienen acciones en empresas muy grandes como Nestlé, Microsoft, Samsung. Y pues su promedio es del 1.4% en cada acción, ¿no? En la adquisición de acciones de estas empresas, ¿no? Entonces, ¿dónde nomás lo hacen? Llegan a 73 países, pues para que ustedes se vayan enterando, esto se hace a través de las bolsas de valores de cada país y pues algunas empresas cotizan en la bolsa de valores de Nueva York y muchas empresas interesantes, ¿sí? Y pues en 4 áreas de inversión, ¿sí? La mayor parte de este fondo dice que se invierte en acciones, ¿sí? Y son participaciones en propiedades de la empresa y pues es muy interesante, ¿sí? El mundo de la inversión es muy atractivo y sobre todo me llamó la atención el hablar de Noruega, ya que es un país que se lo conoce como del primer orden, ¿no? El primer
el primer país del mundo. ¿Cómo será? Bueno, ¿qué nomás invierte? ¿Cómo funciona esto, no? Entonces ellos miren su fondo de inversión, tiene un desarrollo espectacular. Como ustedes escucharon, manejan más de 1.000 millones de dólares, puede decirse, ¿no? Aquí está el crecimiento desde el año 98 y pues por acá está en el año 2021, dice casi 11 billones, ¿no? Pero este es en la moneda sueca. Y pues, ¿cuál es su retorno? Pues aquí está mucha información interesante en la cual les invito a investigar, les invito a que ustedes también se adentren, ¿no? A investigar, a conocer cómo un país pequeño puede generar riqueza y cómo esto nos beneficia a nosotros, ¿sí? En nuestra cultura financiera, nuestras finanzas, hoy en día es muy importante saberlas gestionar y por ello he creado este video para darles una perspectiva, ¿no? Independientemente de nuestro país, donde estemos, donde nos encontremos, lo importante es saber gestionar el capital. Y pues en una parte de un libro leía que el ladrón, en vez de robar dinero, debería robarle a la gente que hace dinero, ¿sí? De manera en inversión, en conocimiento. Entonces, el ladrón no tiene esa costumbre. El ladrón tiene la necesidad de robar para cubrir cierta necesidad y nuevamente va a volver a robar. Pero ¿por qué hablo de esto? Porque lamentablemente nos quejamos de que no hay economía. Mucha gente accede a estos últimos detalles, ¿no? A robar, a sustraer el dinero, a afectar a las personas. Entonces, ¿por qué no mejor cambiar un poquito la cultura, la educación desde nosotros? Entonces, por eso este video se ha creado con ese objetivo de que usted conozca cómo Noruega, un país europeo, ¿sí? Para que usted pueda entender dónde queda Noruega. Vamos a buscarle Noruega. Eso, es un país europeo. Y pues, ¿dónde se encuentra Noruega? Pues un detalle según Google, dice que Noruega es un país escandinavo, su detalle que incluye montañas, glaciares y pues su capital es Oslo. Y para darnos cuenta dónde queda Noruega, vamos a hacerle clic en, el, en el Google Maps. Pues veamos brevemente Noruega dónde se encuentra, pues ahí está. Seguramente todos hemos escuchado de Suecia, de Finlandia, igual países muy desarrollados en economía, en educación. Y pues aquí está Noruega, miren, a un ladito de Suecia, casi al norte puede decirse del Reino Unido, de Alemania, de lo que son países europeos, ¿no? Acá abajo está España y pues Noruega está en la parte igual superior. Entonces, este país gestiona toda su riqueza que genera a través del petróleo. Y más adelante fue muy práctico Gustavo, ¿sí? Pues él es un youtuber con formación en finanzas, es asesor en inversiones, trabaja en un banco europeo, según leí su biografía. Es banquero más bien dicho, ¿sí? Y él está compartiendo información muy de mucho valor, ¿sí? Entonces le sugiero que siga Gus Latino para que usted aprenda lo que él dice, ¿no? Siempre es bueno adquirir información valiosa. Hay youtubers que valen la pena seguirle y pues este es uno de los personajes a lo cual recomiendo. Para saber y entender cómo funciona la economía. Nos dejó una pauta de Noruega y pues Noruega tiene, aquí está nuevamente su fondo de inversión. Y este fondo de inversión me llamó la atención porque a través de su página web dice conozca todas las inversiones. Entonces, a veces la información como que en algunos países, algunas empresas o fondos de inversión dicen, no, es que esto es reservado, esto es solo para los entendidos. Me llamó la atención, miren,
aquí está el fondo de inversión en dólares estadounidenses. Miren, aquí están en dólares la cantidad de 1.000 millones, ¿no? Miren, este es el fondo, el capital, ¿sí? Que maneja el fondo de inversión del Noruega, ¿sí? Entonces, ¿ellos en qué invierten? Parte de su dinero lo hacen a través de la renta variable, ¿sí? La renta fija y bienes raíces. ¿Dónde tiene presencia? Pues su presencia tiene alrededor de 69 países en renta variable, dicen, ¿no? Entonces, miren más o menos, ahí están los países en azul, son los países en los cuales Noruega hace inversiones, ¿no? Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo invierten? ¿Dónde lo hacen? Vamos a ver aquí, justamente había un PDF, ¿sí? En renta variable. Entonces vamos a descargarlo brevemente y, y vamos a ver qué es lo que nos ofrece, ¿no? Este es el, el documento que ellos comparten, ¿sí? Vamos a ampliarle un poquito más, ¿sí? Eso, bueno. Entonces miren, aquí está el fondo de inversión donde esto se le llama el portafolio, ¿sí? Este portafolio tiene actualización hasta el 31 del 2020 y pues ellos tienen participación en las siguientes empresas, ¿no? Entonces ellos en Australia tienen acciones de ciertas empresas, ¿sí? De estas empresas que ustedes están viendo. Es un listado inmenso realmente. Sin embargo, les invito a que ustedes puedan investigar un poco más. Es interesante cómo el, el fondo del Banco Noruego tiene adquisición de acciones de empresas, ¿no? Entonces a lo mejor usted no conoce algunas empresas, a lo mejor usted está recién empezando a invertir y pues no sabe cómo se genera, ¿no? A partir de aquí usted puede ya tener conocimiento cómo lo hace un fondo de inversión de un país, imagínese. Entonces aquí tenemos Coca-Cola, mire, aquí tenemos Coca-Cola. Y bueno, este es un listado interesante, a lo mejor por aquí, mire, tenemos empresas como Domino's, ¿sí? Tienen participaciones de empresas conocidas, ¿no? Algunas son nombres que a lo mejor no los vamos a considerar. También tienen participación a través de los REIT, que son acciones de empresas que cotizan en la bolsa de valores y se encargan de los bienes raíces, ¿no? Entonces, los centros comerciales hoy en día de los países europeos, americanos, ¿sí? Ahora buscan inversión y todo esto, ¿no? A través de la bolsa de valores y pagan a sus inversionistas a través de dividendos o usted compra las acciones adecuadamente en el momento adecuado y usted va a tener rendimientos, ¿no? Y bueno, esto es parte de lo de lo que hace el fondo de inversión noruego, ¿no? Entonces, hablar de casi 9.000, 6.000 empresas, a ver, nuevamente, revisémosle. Hablar casi una participación de 9.000 empresas, ¿se imagina? En este PDF está el resumen de cuántas acciones, a cómo están participando y todo ello, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje que tiene? Y mire, ahí tenemos información. Sí, a lo mejor a usted le encantaría conocer, le encantaría saber cómo lo hacen, ¿sí? Cómo es que estas empresas, este fondo de inversión gestiona todo su capital. Y ojo, que este capital es todos los ciudadanos del país noruego, ¿no? Por eso es un país muy interesante, no solo en riqueza, no solo tiene dinero, sino que eh, su educación es diferente. La educación por ahí también noté que es gratis, ¿sí? Los empleos son muy interesantes y bueno, creo que la educación siempre es muy importante en el mundo financiero, en la economía. Y bueno, así en breve resumen, ustedes ya se están dando cuenta. Y este es el fondo de inversión de Noruega, Norges Bank, ¿sí? El fondo de inversión noruego. Sería chévere gestionar, ver más en profundidad toda esta información, ¿no?
le encantaría conocer más, le encantaría aprender más de cómo funciona este mundo de las acciones, cómo puede usted incluso con poco capital irse adentrando, ¿no? Hoy se habla mucho de las criptomonedas, por acá le voy a hablar, nos vamos a pegar un salto a, al CoinMarketCap, ¿sí? Es una de las páginas web que nos indica qué proyectos, qué criptomonedas están en el mundo, ¿no? Participando. Entonces, mire, la economía en criptomonedas está siempre en movimiento, 24 horas, pero también tenemos el mundo de las inversiones, ¿sí? Profesionales. Y pues por acá vamos a verlo, Investing, vamos a ver una página de información valiosa, ¿no? Usted puede conocer aquí de las empresas, cómo funcionan, ¿sí? Aquí hay información financiera. Todos estos portales son de noticias de la economía, cómo se mueve la economía, ¿no? Entonces, si usted quiere entender un poquito más, le invito a revisar esta información. Siempre va a ser valioso. Pues de igual manera tenemos a la página de Yahoo, ¿sí? Por acá. Hace pocos días se habló de un ETF valorado, indexado al Bitcoin. Este instrumento se llamaba Bito. Vamos a ubicarle. Mire, se estrenó la semana anterior. ¿Cómo estaba funcionando ahorita? Pues ahí está, mire. Cómo acceder a estos instrumentos financieros, cómo entender estas gráficas. Realmente es muy interesante, ¿no? Se habla también del Bitcoin en su estado puro. Tal vez a usted le ha escuchado ya del Bitcoin, quiere invertir en criptomonedas y todo ello. Pues aquí tiene usted una página que se llama TradingView, es una herramienta muy importante para poder hacer análisis de no solo del Bitcoin, sino de las acciones de muchas empresas. Por ahí vimos algo vamos a verle algo brevemente de Apple, ¿ya? Mire cómo está funcionando la economía mundial, cómo se mueven las acciones de Apple, qué pasó con las vacunas de Pfizer. Ahí está, mire, tenemos gráficos, ¿sí? Le encantaría entender, conocer cómo funciona la economía realmente, cómo usted puede invertir. Usted también es una persona que consume marca Nike, a lo mejor, mire, aquí están los gráficos, cómo entender esto. Usted es consumidor de Coca-Cola, mire. Entonces, estos detalles, este tipo de información, normalmente a veces desconocemos, ¿no? Y por eso me adentré un poquito a investigarlo, ya que escuchar de un país desarrollado como es Noruega y cómo maneja su inversión, nos debería llamar mucho interés. Y qué mejor adquirir conocimiento y pues adentrarnos. Como usted ya vio, existen páginas, portales que nos dan toda la información necesaria. Pero para ello requiere siempre una guía por dónde empezar y todo ello, ¿no? Entonces, si usted quiere conocer un poco más, eh, de empezar desde cero, ¿no? Quiere conocer, usted puede ingresarse a mi sitio web www.flores.xyz, ¿no? Entonces, en la parte de aquí, en la parte de este banner, usted puede dar clic y inmediatamente le va a llevar al grupo de WhatsApp donde usted se puede ya registrar, ¿no? Usted ahí ya participa, se une a nuestro grupo. El curso va a empezar el 1 de noviembre. Empezamos desde cero. Cabe destacar, cabe recalcar que este curso es gratuito, no tiene usted nada que pagar. Lo único que usted va a invertir es su tiempo en formación, en conocer cómo funcionan realmente las inversiones. Vamos a empezar desde cero, vamos a empezar información muy valiosa. Y pues, ¿con qué objetivo entrego esta información? Creo que todos hoy en día están siendo eh, atraídos por el mundo de la inversión, ¿sí? Todo el mundo se deja empapar, que compre las divisas. Bueno, aquí tengo un gráfico de lo que es Forex, ¿sí? También. Entonces usted ve aquí un gráfico muy interesante, mire, tan bonito se lo ve, pero ¿cómo operar? ¿Qué representa? ¿Para dónde? ¿Qué hago? ¿Sí? Hay mucha gente que está entregando su dinero de manera incorrecta
o a lo mejor usted se adentró y pues pagó por un curso que no le está ni ayudando mucho y pues a lo mejor le cobraron un dineral, ¿no? Entonces, quiero compartir esta información con las personas para su formación y vea si realmente es algo que le llama, ¿no? Porque invertir no solo es hacer trading, especular, me refiero, ¿no? Especular. Hay un mundo, casi estamos hablando de, mire, si usted escuchó de un país que tiene más de 9,000 participación en más de 9,123 empresas, estamos hablando que en el mercado financiero hay muchas empresas más. ¡Wow! Entonces, por acá, mire, tenemos a Tesla. El día de hoy, por cierto, mire, aquí también está un gráfico muy interesante. Se había analizado con anticipación. Hoy las acciones de Tesla cotizan en $1,000, ¿sí? Entonces el mundo no es solo criptomonedas, no es solo Forex, ¿no? Hay mucho, mucho que aprender. Entonces aproveche este momento oportuno para hacer las cosas correctamente, ¿sí? Y pues, ¿por dónde empezar? La mejor inversión que usted puede hacer es en su conocimiento. Entonces, intégrese a mi página web, romelflores.xyz, y pues aquí está el banner, ¿sí? Dele clic o escriba ahí al número de WhatsApp y le mando la invitación, ¿sí? Será un gusto poderles dar información. Este curso empieza desde cero en el mes de noviembre. El 1 de noviembre empieza desde cero. Entonces será un gusto poder participarlo. Ha sido un gusto también entregarle información de valor para usted. Mire, cómo hablamos de economía a partir de un video. A través de un youtuber también que compartió su experiencia, habló de un país y de lo cual uno tiene que ser curioso. Nunca hay que comerse el cuento, ¿no? Pero mire, recomendado el canal de Gus Latino Sueco, ¿sí? Si usted quiere aprender algo más adicional de cómo funciona, da información muy interesante. Y pues mire, yo me integré, me puse a investigar algo adicional, porque en el mundo de la inversión la actualización es constante, como toda profesión, ¿sí? Como toda profesión. Entonces, vea, ¿cómo no ir copiando las estrategias de un país, de un fondo de inversión, incluso para nuestra economía y nuestras finanzas personales? Y pues qué mejor compartir también todo este contenido, ¿sí? Si le gustó esta información, ¿sí? Recuerde suscribirse, recuerde darle clic en suscribirse en mi canal. Será un gusto poder compartir más información en otra ocasión. Y pues bienvenidos, les espero acá en el WhatsApp, en el curso que estaremos iniciando en pocos días, ¿sí? 1 de noviembre. Y pues es un gusto haberles compartido esta información. Tengan una excelente noche, tarde o buen día, ¿sí? Mi nombre es Rommel Flores y estamos a las órdenes. Nuevamente, un abrazo.